Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a la cadena de bloques, y hoy vamos a hablar de un tema que me parece interesante, de un tema que espero que no se haga pesado ni demasiado enrevesado, y que me ha surgido a raíz de recordar, ¿no?, de volver a ver por ahí publicada una entrevista con Hayek de 1984. Que bueno, me parece interesante lo que se dice ahí. De hecho, había pensado en poneros el extracto, ¿no?, de esa entrevista para que lo pudieseis escuchar, pero 2 minutos y pico me parecían demasiado para incluirlo, ¿no? No era un fragmento de 20-30 segundos. Con lo cual, vamos a comentar sobre eso y sobre un artículo que también habla sobre algo similar, ¿no? Que además se titula parecido, que va de los derechos de propiedad inalienables en Bitcoin, ¿no? O respecto a Bitcoin, y habla también de, tal y como dice Hayek en la entrevista, que la ley, el idioma, el dinero y la moralidad son los paradigmas más importantes de las instituciones de gobierno espontáneas que surgen en el mundo, ¿no? Y en este caso, pues vamos a hablar de la ley, el idioma, el dinero y la moralidad de Bitcoin. Dicho esto, y antes de entrar en esta cuestión, voy a recordaros que podéis seguirme por muchos sitios, pero principalmente en YouTube, plataformas de podcasting varias, ¿no? Como ya sabéis, la última que hemos incluido, ¿no?, que estamos ahí, además me está gustando bastante, es Fontaine, y además me tenéis en @lacadenabloques en Twitter. ¿Por qué es importante lo de Twitter? Porque a partir de ahora, aparte de que dentro de poco volverán las entrevistas, charlas, ya sabéis que nunca sé cómo llamarlas, con gente que habla de cosas interesantes sobre Bitcoin, economía, etcétera, pues vais a tener fragmentos, pequeños fragmentos fáciles de escuchar, muy rápidos, de pues eso, apenas unos segundos, 1 minuto como mucho, 1 minuto y medio, con ideas muy claras en Twitter. Y además voy a iniciar un pequeño proyecto de merchandising basado en cosas que tengan que ver con Bitcoin, con lo cual por ese medio vais a poder apoyar al podcast y mi contenido, y además, pues por Twitter iré enseñando un poco y viendo a ver qué os parecen los distintos diseños que vaya creando para este fin. Dicho esto, y si queréis verlos ya sabéis a dónde tenéis que ir, Twitter @lacadenabloques, vamos a ir al meollo de la cuestión, ¿no? Ya llevamos un par de minutillos de presentación del podcast, con lo cual no nos vamos a enrollar más. Digamos que, como decía Hayek en esta entrevista, la ley, el idioma y el dinero son los 3 paradigmas del orden espontáneo y emergente en la sociedad, ¿no? Y todo esto conlleva una serie de cuestiones morales que están, digamos, en la raíz de todo este asunto, ¿no? Que son quién debería poder hablar, a quién se le debería poder, a quién se le debería permitir publicar públicamente, evidentemente, a quién se le debe permitir tener propiedades, a quién se le debe permitir defender dichas propiedades, y además a quién se le debe permitir emitir y controlar el dinero. Todas estas son las cuestiones morales que vamos a discutir en este podcast. Ya veréis que además encaja muy bien con aquello que hablábamos de que Bitcoin es un organismo vivo. Ahora no entenderéis nada, pero dentro de un rato lo vais a entender. Todo esto puede que no sea algo obvio al principio, pero estas preguntas y sus respectivas áreas, como hemos dicho, la ley, el idioma y el dinero, están todas relacionadas. Están relacionadas en general, pero más importante aún, están íntimamente relacionadas en el nudo gordiano que es Bitcoin. Vamos a tratar de desenredar este nudo y con suerte vamos a no perder ese hilo que hace que todo se mantenga unido, ¿no? Que todo tenga que ver con Bitcoin. Con lo cual vamos a empezar por la última pregunta de estas cuestiones morales que os acabo de decir, que es la de la cuestión de la emisión y el control del dinero, ¿no? ¿A quién se debe permitir emitir y controlar el dinero? Como señala Hayek en la desnacionalización del dinero, el monopolio gubernamental sobre la emisión y el control del dinero es la raíz de todos los males monetarios. Aquí la verdad es que estoy, relativamente de acuerdo, bastante de acuerdo, con lo cual, si controlas el dinero, controlas el poder adquisitivo, lo que a su vez le permite controlar la mayoría de las otras cosas, ¿no? Hemos hablado ya muchas veces de que si alguien pudiese
¿no? Hablando de las CBDCs, creo que alguna vez hemos tratado este tema de que si alguien pudiese con tan solo un botón congelarte los fondos o poner fecha de caducidad a tus ahorros, ¿no?, que tienes en tu cuenta bancaria, pues podría en gran medida controlarte, ¿no?, o tener un poder de decisión sobre ti bastante elevado, ¿no? Mucho más elevado de lo que evidentemente nos gustaría que tuviese nadie. Con lo cual creo que es obvio, ¿no?, que esto es un factor a tener en cuenta. Esto, como digo, no es difícil de ver ni de entender si puedes dictar quién recibe el dinero. Es decir, puedes dictar quién está bien y quién no. Si puede decidir quién puede crear dinero nuevo, si puede decidir quién tiene que trabajar por dinero y quién lo obtiene, ¿no?, de manera, digamos, injusta, ¿no?, con el trazo de un bolígrafo o presionando un botón, como hablábamos, se puede controlar ese flujo de dinero. Es decir, puede decidir quién puede pagar, quién puede recibir el pago, quién puede retirar dinero, quién tiene acceso a sus cuentas bancarias y quién tiene acceso a la infraestructura financiera en general. En resumen, puedes decidir quién será expulsado de la sociedad, así en unos términos más claros, y quién puede comer, quién debe morir de hambre, quién llega a prosperar y quién debe perecer. Todo esto es hasta el punto en el que tienes capacidad de decisión si tienes, ¿no?, si controlas la emisión monetaria. Es por esto que las cuestiones sobre el control y la emisión del dinero pues son ante todo cuestiones éticas, es decir, es un problema más moral que técnico, ya que, bueno, digamos que la naturaleza del dinero es bastante polifacética, ¿no?, bastante escurridiza. No hay mucha gente, o no hay una comprensión generalizada profunda del dinero y una apreciación de su importancia, con lo cual es bastante difícil comprender el dilema ético de la producción y difusión del mismo. El dinero todos sabemos que puede ser intercambiado por bienes y servicios, y estos bienes y servicios son producidos y ofrecidos por extraños, ¿no? La parte extraña es importante porque el dinero es lo único que nos permite escalar de manera efectiva y pacífica, lo cual es importante, a través de las barreras de la confianza. Con el dinero no se necesita confiar en su contraparte, ahí está el punto del dinero. Si la contraparte es un buen amigo suyo, pues evidentemente pues podrás o no confiar en el crédito, pero en principio queremos eliminar eso, con lo cual el acuerdo final es lo que elimina la barrera de la confianza y permite escalar las sociedades, ¿no? Sin dinero la cooperación humana pues tiene que basarse en las relaciones de crédito, todo el mundo tiene que recordar pues quién le debe a quién y qué le debes a quién, etcétera, ¿no? Esto en sociedades antiguas hace miles y miles de años, en aldeas pequeñas, etcétera, pues podría llegar a tener sentido, es decir, no tenías esa necesidad de escalar tanto la sociedad, pero claro, sin una representación externa de estas relaciones, todos tienen que mantener todas estas proporciones, todas estas deudas, todos estos créditos en la cabeza, ¿no? Con lo cual la cooperación humana no puede escalar más allá del número de Dunbar. Dicho esto, el dinero, sin embargo, no se utiliza solo, al menos para la escalabilidad, también se utiliza para medir. Así, en el gran esquema de las cosas, el dinero es una medida de lo que la sociedad te debe, digámoslo así. El propósito del dinero es que puedas canjearlo por otra cosa, digamos, de manera anónima y con una liquidación final. Nuevamente, el acuerdo final significa que el trato está cerrado, es decir, que ya no estás en deuda con el socio comercial de turno, y con el intercambio del dinero, el intercambio es definitivo. En consecuencia, el dinero es el elemento vital de toda actividad económica a gran escala, ¿no? Hablamos aquí de haber escalado las sociedades, con lo cual aquí tenemos las economías de escala, ¿no? A gran escala, quiero decir. No se puede exagerar la importancia del dinero y el libre flujo del mismo. Si queremos vivir en una sociedad libre, pacífica y próspera, pues no debemos interferir, o no deberíamos nunca interferir en la emisión y el control del mismo, ¿no? Del dinero. Después de todo, al final, digamos que hay dos formas de poner tus manos en cosas de extraños: el comercio y la violencia. La diferencia entre cooperación y conquista, pues es que una digamos que es una interacción voluntaria y la otra no lo es. Con lo cual, el dinero no solo facilita y además escala el comercio, sino que también se utiliza para expresar preferencias y valoraciones individuales. Es decir, qué estás valorando, qué prefieres, qué quieres, qué valoras más que otras cosas, etcétera, ¿no? Está dando mucha información al conjunto de la sociedad.
Esto que hemos hablado otras veces de que cuando alguien de repente, de repente tiene una demanda altísima porque de repente mucha gente lo quiere, ¿no? Es un cartel gigante y luminoso diciéndole a alguien, oye, dedícate a producir esto porque es rentable, no hay mucha gente que lo quiere, con lo cual puedes sacar rédito económico de ello. ¿Cuánto estás dispuesto a gastar por un determinado bien o servicio? Si estás dispuesto a gastar dinero, si lo prefieres ahorrar, cuánto tiempo estás dispuesto a retener tu dinero, cuánto estás dispuesto a invertir en ciertas empresas, y todas las respuestas a todas estas preguntas se expresan en el lenguaje del dinero, razón por la cual el flujo de dinero no es diferente al flujo de información o a un discurso. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. En verdad, las siguientes dos. ¿A quién se le debería permitir publicar y a quién se le debe permitir hablar? Es decir, entramos de lleno en el campo de la libertad de expresión y además de publicación. Digamos que aquí, a lo largo de la historia, innumerables filósofos, autores, pensadores, activistas, luchadores de la libertad, santos revolucionarios, líderes religiosos incluso, han señalado este punto a lo largo de la historia, que es la importancia de la libertad de expresión, la capacidad de hablar libremente sin censura. Evidentemente es absolutamente esencial para una sociedad libre, y debemos ser capaces de identificar y hablar sobre los problemas para tener la oportunidad de solucionarlos. Evidentemente, si tú prohíbes hablar sobre algo, tener ciertos discursos, se complica el poder ahondar en ellos y mejorarlos, solucionarlos, escalarlos, etc. Y lo que es más importante, debemos ser capaces de expresar nuestros pensamientos libremente, ¿no? Si queremos pensar en primer lugar. Digamos que las conversaciones sólidas facilitan la cognición distribuida, al igual que el dinero sólido facilita la producción distribuida. Así como el propósito del dinero está en el intercambio, el propósito del discurso está en el diálogo. Hay una razón por la cual el logos es sagrado, ¿no? Digamos, el discurso, el enunciado, es el discurso que hace que la libertad de expresión, ¿no? La libertad de publicación, sea una necesidad. Después de todo, ¿de qué sirve tu derecho a la libertad de expresión si nadie puede escucharte porque no lo puedes publicar? En la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, tienen esto a bien, ¿no? Por ejemplo, en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos se puede leer: el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o coartando la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Bueno, pues digamos que la libertad de expresión, la libertad de prensa, es la primera enmienda por una razón, y es que es increíblemente importante, aunque muchas veces no la tengamos en cuenta como la clave, ¿no? O la parte más importante de todas. Si tenemos libertad de expresión, tenemos una oportunidad de libertad, y si nos falta libertad de expresión, tenemos la certeza de la tiranía. A pesar de todos nuestros defectos, creo que esto, más o menos, a lo largo de la historia, salvando las distancias, es lo que hemos podido hacer mejor. Creo que en la cuestión del dinero la hemos liado más, digamos, hemos metido más la pata que en la cuestión de la libertad de expresión. Pero bueno, todo se andará. Y aquí entramos en Bitcoin. ¿Y por qué Bitcoin es el dinero de la libertad de expresión? ¿Por qué todo esto, de lo que he estado hablando, es importante en el contexto de Bitcoin? Bueno, pues como muchos han argumentado y yo he podido deciros muchas veces, cada componente de Bitcoin es texto, ¿vale? Lo que hace que Bitcoin sea equivalente al habla. Bitcoin podría ser una suerte de free speech money, tanto en el sentido figurado como prácticamente en el literal, con lo cual esto facilita, ¿no?, que el código de Bitcoin pueda entenderse como un juego de lenguaje, ¿no? Un proceso continuo de publicación y rechazo. Los mineros pues publican bloques, los nodos completos aceptan o rechazan esos bloques, los usuarios publican las transacciones, los ASICs publican los hashes en entradas aleatorias, etc. Todo es texto y todo es tiempo. Con lo cual, en consecuencia, como señala, no se puede regular, digamos, en un país libre como Estados Unidos, con derechos en principio inalienables, garantizados, y una primera enmienda que excluye explícitamente el acto de publicar de la supervisión del gobierno, pues comprender todos estos fundamentos es importante en más de un sentido, ¿no? Si confundimos el habla con algo que no lo es, por ejemplo, municiones, entramos en un conflicto
con la primera enmienda, en el caso de Estados Unidos, como lo han demostrado claramente las Crypto Wars en el pasado, ya hablaremos alguna vez de ellas, y debido a la naturaleza de la información, prohibir el discurso siempre tendrá consecuencias ridículas, ¿no? Como números ilegales, números primos ilegales, arte ilegal, libros ilegales, sonidos ilegales, camisetas ilegales y todo lo demás, ¿no? Ahora después veremos a qué me estoy refiriendo con eso de, por ejemplo, camisetas ilegales. También puede tener consecuencias peligrosas, es decir, si la información silenciada es una señal de advertencia o alguna otra indicación de que algo anda mal, la corrección de errores puede no ocurrir, con lo cual podemos estar metiendo la pata y prohibiendo que la gente nos diga que estamos metiendo la pata, con lo cual creo que es algo que todos estamos de acuerdo en que es malo. Sin embargo, las palabras transmiten un significado y al igual que la información, este significado está y estará siempre desconectado de la forma que tome dicha información, ¿no? Las palabras, digamos que son indicadores, no la realidad. Si proscribes cierta palabra, la gente simplemente usará otra en su lugar, algo que transmitirá la misma idea y algo que tendrá el mismo significado, ¿no? Esta también es la razón por la cual prohibir cualquier información no es solo inútil, sino que también es ridículo, ¿no? Ya hemos pasado por esto en el pasado. La clasificación de RSA como munición condujo exactamente a ese conflicto de libertad de expresión, ¿no? Razón por la cual pues se imprimieron en primer lugar camisetas que tenían la información prohibida, con lo cual había camisetas ilegales, digámoslo así. Esta precisamente es la razón por la que prohibir Bitcoin conduce inevitablemente a delitos mentales, ¿no? A números ilegales, números primos ilegales, discurso ilegal, esto de lo que hablábamos antes. Si la publicación de un determinado bloque, nonce o transacción alguna vez se considerase ilegal, la publicación de dicho bloque, de dicho nonce o de dicha transacción a través de un libro, de la prensa, también sería ilegal, ¿no? Con lo cual, debido a que todos los aspectos de Bitcoin son información, tener ciertos pensamientos, ¿no? Como 12 palabras en tu cabeza, por ejemplo, también sería ilegal. Lo que nos lleva a la cuestión de la aplicación de las dos últimas preguntas de nuestra lista inicial. ¿A quién se le debe permitir tener propiedad y a quién se le debe permitir defender dicha propiedad? Pues respecto al cumplimiento y la defensa de los derechos de la propiedad en el ámbito físico, los derechos de propiedad no imponen, no se imponen mediante la violencia o la perspectiva de la misma, o no se deberían. No importa mucho si un individuo, pues la mafia o el Estado es el máximo dispensador de esta violencia. El hecho de que no haya cajas fuertes y rompibles, cerraduras imposibles de forzar, ni cristales irrompibles, en resumen, que no existan las barreras indestructibles, requiere represalias si se viola la propiedad. Esto plantea la pregunta: ¿qué constituye exactamente una violación de los derechos de propiedad, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que viola los derechos de propiedad? Pues en las democracias liberales, la trías política del Estado legislativo, judicial, ejecutivo es lo que trata de responder a esta pregunta y resolver las disputas, ¿no? La ley existe porque la propiedad puede ser violada y no al revés. O sea, no es que la propiedad puede ser violada y por tanto... O sea, que la ley pueda ser violada y por tanto existe la propiedad privada, ¿no? Es la propiedad privada existe y por tanto hay que crear una ley que la proteja. En fin, el hecho de que las cosas físicas sean escasas y puedan ser robadas o destruidas es lo que hace que existan los derechos de propiedad en primer lugar. Los derechos de propiedad son una solución al conflicto potencial de quien puede usar qué recurso escaso. El reino de la información es muy diferente. Digamos que la información, como no es física, no puede ser atacada o destruida directamente, como dijo Wei Dai, que a lo mejor a algunos ya os suena su nombre. La amenaza de la violencia es impotente porque la violencia es imposible. La violencia es imposible porque sus participantes no pueden vincularse con sus verdaderos nombres u ubicaciones físicas. Todo esto, evidentemente, tengamos en cuenta que estamos hablando en el contexto de Bitcoin y que tengamos usuarios que saben perfectamente cómo mantener su anonimato y privacidad, ¿no? Que por eso es tan importante. La información en sí, como no tiene una ubicación física, digamos que toda esa información es básicamente conocimiento, ¿no? Digamos que solo se puede compartir, no robar. La información tiene incorporada la no escasez, ¿no? Distribuir información es copiarla, digamos, infinitas veces, con perfecta fidelidad y sin sacrificio. El hablante aún conserva su conocimiento y en consecuencia Bitcoin no crea información digital que no se pueda copiar. Digamos que tal cosa no puede existir. Lo que hace Bitcoin es crear un juego infinito
al que cualquiera puede unirse, pero un juego con ciertas limitaciones, ¿no? Estas limitaciones no son diferentes a las limitaciones en un juego de ajedrez, por ejemplo, en el que los cuadrados del tablero son escasos, porque todos quieren que sean escasos, no porque no se puedan copiar o modificar. Podríamos jugar un juego diferente, con el doble de cuadrados, pero eso significa que este juego fuese jugado, o sea, no significa que la gente quisiese jugar en ese juego. Y como de un juego de ajedrez por correspondencia, Bitcoin es un juego de lenguaje, es decir, un juego en el que varios jugadores pronuncian frases entre sí que son significativas para ellos individualmente. Los mensajes que se transmiten de un lado a otro y los participantes no hacen más que aceptar la información que consideran válida y rechazar la información que consideran inválida. Es diálogo, en esencia, utilizando la naturaleza de la información en su beneficio, como señaló ya en su día Satoshi. Y digamos que efectivamente Bitcoin se aprovecha, ¿no?, de esta naturaleza de la información, ¿no?, de que la naturaleza de la información es fácil de difundir pero difícil de sofocar. Debemos aceptar, por ejemplo, que la naturaleza de la información es muy diferente a la naturaleza de los objetos físicos. Si bien puedes poseer una manzana, no puedes poseer una palabra o un número en ningún sentido significativo. Si quieres saber algo exclusivamente, entonces lo que debes hacer es no compartirlo, ¿no? No puedes simplemente ser dueño de, sino que tienes que no compartirlo con los demás. Debes mantenerlo en secreto, ¿no? Bueno, como ya se dijo en su día, lo dijo George Bernard, si usted tiene una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos estas manzanas, entonces usted y yo seguiremos teniendo una manzana cada uno. Pero si usted tiene una idea y yo tengo una idea e intercambiamos estas ideas, entonces cada uno de nosotros tendrá 2 ideas. Creo que con esto se entiende muy bien. Estas dos frases, como digo, resumen perfectamente el problema del dinero digital. No es que se pueda, no puedes, de hecho, gastar 2 veces una manzana, pero cuando se trata de información, simplemente no hay manera de no gastarla 2 veces. Creo que se me está entendiendo. Transmitir información, digamos que es doble gasto de dicha información, siempre es doble gasto, con lo cual lo que coincide o convierte la idea de escasez digital en un oxímoron, de hecho, en un oxímoron. Bitcoin no resuelve este oxímoron, sino que lo elude. Las reglas del juego hacen que la información inválida sea inútil, es decir, no incopiable. Es una información copiable, pero inválida, con lo cual ahí está solucionado el problema. O evitado el problema. Digamos que tenemos esos cuadrados en un tablero de ajedrez que son escasos por consenso social sobre cómo se supone que debe jugarse el juego. La pregunta es, ¿cómo se supone que debe jugarse el juego? ¿Cuáles son las reglas del juego y quién puede cambiarlas? Bueno, pues Block Size War de Bitcoin fue sobre esta pregunta. La resolución de las guerras de bloque mostró una cosa claramente. Al final los usuarios individuales, hay que recordarlo, definen, verifican y hacen cumplir las reglas. El nodo completo es soberano, al igual que los usuarios detrás de dichos nodos. Este precedente es importante porque, evidentemente, si queremos comprender los diversos incentivos y dinámicas que aseguran la red de Bitcoin, si bien la aplicación de las reglas de Bitcoin están automatizadas a través de código, lo que Bitcoin es y lo que debería ser, ¿no?, qué reglas son sagradas y cuáles se pueden cambiar, es una cuestión de superposición de la percepción individual no dictada. Es decir, no hay instancia que se encargue de las reglas. Solo hay jugadores que quieren jugar de acuerdo con ciertas reglas. Y una vez que tienen una forma de comunicarse entre ellos, como lo es Bitcoin, pueden jugar al juego. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Bitcoin es un juego continuo e infinito, ¿no? Comenzó con el bloque Génesis y ha sido y sigue siendo jugado por miles de jugadores desde entonces y cada vez más. El objetivo del juego es crear un pasado indiscutible de manera continua, y es más o menos así. Los mineros son recompensados con sats para crear y proteger el pasado, los nodos validan ese pasado creando la red que paga a los mineros y los usuarios imbuyen sats con valor, ¿no? Digamos que los usuarios, nodos y mineros no son roles exclusivos, puede ser 1, 2 o incluso los 3. La pregunta sobre qué era Bitcoin y cuáles han sido las reglas del juego está a la vista de todos. La disputa surge cuando queremos definir qué es Bitcoin y lo que es más importante, qué debería ser Bitcoin en el futuro. El acuerdo de reglas ocurre en la capa social,
y la ejecución ocurre a través de la capa de código. Además, digamos que cada jugador está a cargo de sus propias reglas, por lo tanto, para introducir una nueva regla tendría que convencer al resto de jugadores de que su regla es digna de ser adoptada, ¿no? Es conveniente para todos. ¿Qué es mejor, más justo o más divertido? Jugar con tu nueva regla que con las que ya había o con las que propone otro. Y si tu nueva regla es incompatible con el juego que todos hemos jugado en el pasado, tendrás que convencer a todos del contrario, ¿no? Dividirás el juego en dos creando una bifurcación, ¿no? Lo que llamamos los forks. Al hacer que la validación de reglas sea parte del juego, en Curso Satoshi logró crear un sistema que es comprobablemente inmutable. Y como nadie está a cargo, simplemente puedes optar por jugar según las reglas originales. Y siempre va a haber esa opción, hay que recalcarlo. Siempre va a haber la opción de jugar con las reglas originales. Y esta es la razón por la que la guerra del tamaño de los bloques no fue realmente una guerra por el tamaño de los bloques, sino que fue un debate sobre el alma de Bitcoin, un diálogo sobre el futuro de Bitcoin y un desacuerdo sobre lo que es y debería ser Bitcoin en el futuro. El debate se resolvió, al final, con una escisión de la cadena, como ya sabemos, un cambio de regla incompatible que, debido a que no todos estuvieron de acuerdo, dividió la red de Bitcoin y a su comunidad de usuarios en dos, ¿no? El origen de Bitcoin Cash. Esto ya sucedió varias veces desde entonces, decenas de veces incluso, bueno, no sé cuántas, a lo mejor ya van cientos, y lo más probable es que siga sucediendo. Evidentemente es una consecuencia inevitable de cualquier juego descentralizado y todo el mundo es libre de jugar con sus propias reglas, ¿no? Todo el mundo es libre de desembolsar. Y al final, estas preguntas que teníamos al principio, ¿quién debería poder hablar? Todo el mundo. ¿A quién se le debería poder, o digamos, permitir publicar? A todo el mundo. ¿A quién se debería permitir tener propiedades? A todo el mundo. ¿Y a quién se debería permitir defender dicha propiedad? Otra vez a todo el mundo. Para concluir con a quién se debe permitir emitir y controlar el dinero, que ya no es a todo el mundo, sino a todos y a nadie a la vez. Digamos que la respuesta a esta última pregunta arroja luz sobre un concepto erróneo, común en Bitcoin, que es: los mineros no están creando Bitcoin, están descubriendo un Bitcoin que ya existe en el espacio matemático, definido por el protocolo, y la emisión de Bitcoin se fija en el tiempo, no en el cómputo. Está predeterminado a través de las reglas de un sistema y no tiene ninguna relación con su gasto de energía, ¿no? La emisión y la seguridad, el rendimiento de las transacciones para el caso, etc., son completamente ortogonales entre sí. Sobre todo, la pregunta más difícil de entender para los nuevos en Bitcoin es quién está a cargo de las reglas, lo que nos lleva a una última pregunta moral de importancia crucial. ¿A quién se le debe permitir obligar a otros a cambiar sus reglas? Bueno, pues la respuesta evidentemente es a nadie. No puedes obligarme a jugar según tus reglas porque puedo elegir jugar este juego como me plazca. Y todo lo que necesito es una forma de escuchar, pensar y hablar. Como ya hemos dicho, Bitcoin podría entenderse como un lenguaje, con lo cual, tan pronto como algún otro jugador esté de acuerdo con mi versión de las reglas, se puede jugar un juego en red. Al fin y al cabo, este acuerdo es una cuestión de valores morales ante todo, pero también de valores económicos. Evidentemente, el consenso surge si suficientes personas siguen las mismas reglas. Y para que esto suceda, los jugadores primero deben aceptar que el juego es digno de ser jugado, ¿no? Que los valores morales incrustados en el juego son algo que valoran, ¿no? Este es el ciclo de retroalimentación, ¿no? De idea-valor en el que se genera el valor económico. Bitcoin es tan extraño a veces porque hace lo que parece imposible, ¿no? Se levanta solo desde el principio y se vuelve más valioso y más seguro a medida que pasa el tiempo. En resumen, emite bitcoins para protegerse, ¿no? El propio Bitcoin emite bitcoins para protegerse. La red da existencia a los sats y es el valor de estos sats lo que a su vez asegura su red, ¿no? Un círculo prácticamente perfecto. Todo esto está interrelacionado, como ya vemos, y los sats no solo existen porque exista la red de Bitcoin, sino que la red continúa existiendo porque los satélites existen y tienen valor. Las reglas básicas de Bitcoin están, digamos, grabadas en piedra debido a la dinámica de este juego continuo de palabras y valores, y las reglas están incrustadas y vinculadas al pasado, ¿no? Los jugadores existentes valoran las reglas del juego o no se habrían unido voluntariamente en primer lugar. Como veremos, el valor está vinculado a la seguridad, que es probablemente lo más confuso de extraño. Lo más confuso de este extraño bucle de ley, lenguaje y dinero en Bitcoin. Si no podemos confiar en la confianza o la violencia, tendremos que confiar en las matemáticas y el dinero. Es por eso que Bitcoin tuvo que crecer como un organismo, como ya hablábamos en el último podcast,
para volverse verdaderamente resistente. Sin un tercero de confianza, tanto el valor como la seguridad que tienen que crecer orgánicamente con este tiempo. Y es por eso que Satoshi no recibió demasiada atención innecesaria en los primeros días. Era su responsabilidad proteger Bitcoin cuando todavía era un retoño, y Bitcoin ya no es un retoño, pero las mismas fuerzas siguen en juego, un bucle interminable de palabras y valores protegiéndose a sí mismos mediante la ejecución de números. Y aquí, con esto, concluye nuestro podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, ¿no? Algo más metafórico, ¿no? Más filosófico que otras veces, ¿no? Espero que hayáis podido seguir todas las todas las metáforas que se han utilizado en este podcast. Y próximamente, sabéis que el domingo nos veremos en un nuevo podcast, y esta vez sí, ya que el domingo anterior pues tuve un problema y no pudo haber ni podcast ni newsletter. Tendréis ambas en el podcast, pues en todas las plataformas en las que lo soléis escuchar, y por Twitter podéis encontrar la forma de suscribiros a la newsletter. Y dicho todo esto, y habiendo ya dicho que espero que os haya parecido interesante y que hayáis aprendido algo, que al final es la clave de estos podcasts, nos vemos en el próximo pod de la cadena de bloques.